Bueno, muy bien, tengo esta clase muy sencilla para hacer, muy esquemática y que me gusta mucho por eso mismo, porque es esquemática y simplificadora. Se trata de un árbol del conocimiento humano y específicamente de las ciencias y de las humanidades, y descartamos otras formas de conocimiento, como puede ser bueno, el sentido común, y también descartamos las tecnologías que son derivados de las ciencias. Eso lo quitamos. Básicamente lo que me he usado para hacer esto es el libro clásico de Mario Bunge sobre la filosofía, la ciencia, su método y su filosofía. Y también lo he complementado con otras lecturas, porque en ese libro no estaba del todo enfocado en lo que yo quería. No quería yo quería completar el cuadro y todavía faltaba. Y aparte, Bunge no hace exactamente esto, pero es una base para empezar a hacerlo. Es un libro de los 60 muy recomendable, y que, bueno, sin perecedero ese libro, es fantástico y muy pequeño. Ahora voy a hacer, esto es yo empecé un curso de sociología en secundaria, o sea que son adolescentes de 18 años, terminan secundaria, sería el 12.º año, terminan secundaria y pasarían a estudiar en facultad si quisieran. Y bueno, esto no sé, empecé con esta clase, nunca lo había hecho antes, pero empecé haciendo esto. Más bien para abrir el abanico de todo el conocimiento humano y ahí enfocar la sociología, para no enseñar sociología de manera aislada al resto del conocimiento humano que tenemos, y me pareció útil hacer esto. Y a su vez les va a servir hasta para las personas que estudian que les interesa otras ciencias, las ciencias naturales, la biología, o les interesa el arte también. Para ellos les va a servir, no solamente para estudiantes de sociología. Así que el título se llama La sociología dentro del árbol del conocimiento humano, pero lo hice así por mi especialidad. Le podremos poner la antropología dentro del conocimiento humano, o le podremos poner el árbol del conocimiento humano de las ciencias y las humanidades también. Vamos a empezar entonces, bueno, con las ciencias. Hay 4 ítems para dividir el conocimiento humano, y ahí están todas las obras de estudio ensayístico que leemos, o libros de texto. Están enfocadas, tienen una especificidad en alguna de estas 4 categorías. Para empezar, vamos a decir que las ciencias formales las llamamos la matemática, que es la elemental, eh, la ciencia formal por excelencia, matemática, y también ponemos lógica, que si bien es una rama de la filosofía, lo vamos a colocar también como una ciencia formal. Bueno, principio de identidad, principio de contradicción, pensar correctamente, eh, premisas, deducciones, inducciones, etcétera. Y luego, bueno, la matemática, y ahí también le agregamos la aritmética, la álgebra, la geometría. Lo que tienen en común, bueno, que son ciencias formales. Bunge separa ciencias fácticas de formales. Fácticas viene de hechos, de ciencias que estudian hechos, y formales son ciencias que estudian ideaciones humanas, que no existen en la realidad. En la realidad no existe ni la matemática ni la lógica. No podemos son ideas abstractas y mentales, o sea que estas son las abstractas y no reales. Abstractas, si bien todo esto también tiene abstracción, pero trata de hechos reales. Abstractas y mentales, ciencias formales y fácticas, sería no fácticas. Vamos a poner no fácticas, no empíricas. No vamos a encontrar, esto es un poco difícil de entender para algunos, pero es porque claro, creen que los números son naturales, ¿no? En realidad son maneras que ideamos para pensar la realidad, pero siguen siendo maneras ideales. Podemos tener 3 bancos y 10 alumnos, pero en realidad no existe el número 10 ni el número 3.
Incluso, bueno, la matemática también tiene hasta los números negativos que son imposibles en la realidad y tiene hasta números, bueno, imaginarios y también tiene decimales y también la geometría, por ejemplo, no la encontramos en la realidad porque si bien podemos hacer una pared, podemos encontrar una pared con un ángulo de 90 grados. Si encontramos instrumentos de precisión, para medirlos nunca vamos a encontrar en realidad ese ángulo recto imaginario, ¿no? Es imaginario, es recto, pero en la realidad no lo es. Eso le sucede al arquitecto que en su plano imaginario es perfecto, pero en la realidad no lo es. No llega a ser lo que es, lo que él cree que es. Cuando hace un círculo, con instrumentos de precisión se va a poder ver que en realidad ese círculo es imperfecto, que no llega a ser un círculo. Por eso en la realidad no encontramos ni el círculo, ni el cuadrado, ni el cubo, bueno, todo eso. Y tampoco encontramos los números. Son ideaciones mentales para poder comprender la realidad. Eh, Poincaré decía algo que el libro que estaba leyendo ahora, no recuerdo. Bien, matemática y lógica. Luego tenemos entonces las ciencias naturales que son fácticas, tratan de hechos. Y acá vamos a poner también otra caracterización, ideación humana. Ideación humana. No existía antes del hombre. Es ideación humana, no existía antes que el hombre existiera y adquiriera cultura. No existen sin el hombre. Otra manera de caracterizar las ciencias formales. No existen sin el hombre. Bueno, ahora vamos a ver las ciencias naturales que justamente tienen, están en disputa con esto, que es interesante. Las ciencias naturales es evidente que vamos a poner las tres básicas. Biología, debería poner la física primero, pero vamos a poner la biología. Digo la física porque la biología viene después de la física y la química. Biología, física, química y también astronomía, una de las ciencias macro, de las grandes ciencias, astronomía. Estos estudian elementos pequeños y la astronomía estudia fuerzas, objetos inmensos, grandes, enormes, y estos elementos más chicos. La astronomía, podemos agregar alguna más, geología, pero vamos a agregarla después cuando hablemos de geografía. Ahora las ciencias naturales básicamente son entonces esas tres. Física y química son las esenciales y son las creadoras del universo orgánico e inorgánico. La biología viene después, solamente en el planeta Tierra existe la biología. O existen elementos orgánicos que pueda estudiar la biología. No existen en el resto del universo porque es todo materia inorgánica. Pero sí hay física y química en el universo, que es lo más abundante en el universo. No así la biología, por eso el biólogo siempre se siente como en inferioridad de la comprensión del universo con respecto al matemático y al físico, porque el matemático y el físico comprenden el universo y la historia del universo, y el biólogo solamente el planeta Tierra. Y además de estudiar el planeta Tierra, solamente el planeta Tierra cuando apareció la vida, que lo lleva a 60.000 millones de años atrás, o 100 millones, esas cifras a veces, las órdenes de esas órdenes de magnitud los pierdo. Pero pongamos 60.000 millones de años hacia atrás y luego el ser humano 6.000 millones de años hacia atrás. Bueno, pero la biología ya empieza a estudiar cuando aparece una célula o algo vivo. Y vamos a decir que la ciencia, estas ciencias entonces son fácticas, estudian hechos reales, son fácticas, o sea que son empíricas, y tratan objetos de la naturaleza, estudian objetos de la naturaleza, y como tal, esto es lo más interesante, el objeto de estudio que es la naturaleza no es una invención humana.
todo lo que estudia en las ciencias naturales existe aunque el hombre no exista. Existen antes del hombre, existen antes del hombre, o sea que son invenciones no son invenciones humanas, no son invenciones humanas. Un religioso dirá que son invenciones de Dios y otro y un agnóstico que son invenciones de la naturaleza. No son invenciones o invenciones del universo, para no ser redundante. No son invenciones humanas. No son invenciones humanas, claro. Después viene el tema de que son construcciones humanas, la química, la física, la biología, eso sí. Como ciencias, esas son ciencias humanas, que es por lo general para porque bueno, hay una filosofía antinaturaleza también, que niega la naturaleza. Bueno, esa filosofía se enfoca en la creación humana de estas ciencias y no tanto, en que existen independientemente del hombre. Pero bueno, no, yo no adhiero a esa idea. Mi idea es que la biología es un instrumento para comprender la vida, que existiría sin el hombre. Porque no existiría la vida del ser humano, pero sí existiría la vida de otros animales, ¿sí? Y también de las plantas. Entonces las plantas y los peces, el mundo acuático, el mundo marino y el mundo terrestre, de los animales terrestres, existen independientemente del hombre. De ahí creamos, bueno, la zoología, vamos a agregar, poner ciencias naturales, la zoología, no es social la zoología. En realidad, bueno, los animales tienen sociabilidad, pero en el momento de simplificar y contrarrestarlo con sociología, zoología versus sociología, tenemos que decir que es asocial la zoología. Porque, bueno, tratamos de animales que los podemos observar independientemente del observador, o sea, no modifican su actitud con respecto al observador. Y además nosotros no somos animales, no nos identificamos con animales, entonces tenemos una gran independencia epistemológica para separarnos de las hormigas, ¿no? Y estudiarlas de manera objetiva. No así el estudio del ser humano, la antropología, la sociología y la economía. Así que la zoología sería una ciencia también asocial de los animales, del reino animal. También no son invenciones del ser humano, son objetos de la naturaleza, son anteriores al ser humano, son fácticas también. Las hormigas realmente existen, no como la geometría o el álgebra. Las hormigas existen. Las ratas y los tigres existen de verdad. Así que, bueno, ahí tenemos la zoología también. Podemos agregar algunas más, yo me he manejado con estas. Y ahora las ciencias sociales, que bueno, como en mi caso voy a agregar muchas. El caso del que yo más o menos trato, vamos a agregar muchas, pero vamos a poner economía, por ejemplo, una ciencia social. Economía, sociología, antropología, y acá yo voy a poner antropología, que en realidad sería culturología, etnología sería en realidad, pero voy a poner antropología, porque en realidad sería la antropología cultural. Ahora lo vamos a ver un poco más esto, que es interesante, porque la antropología también es ciencia natural. Antropología es, tenemos la politología o ciencias políticas, politología, y también tenemos la historia. Tenemos la historia y hay una que siempre se me olvida, cuando lo hago de memoria. No sé. Básicamente, bueno, son esas. Antropología, bueno, estudio del hombre. Esencialmente del hombre primitivo. Yo lo que hago es hacer una comparación entre sociología y antropología. La sociología estudia el hombre primitivo, o el hombre en sus materias en sus elementos primitivos, que también los puede tener la sociedad moderna, pero la sociología estudia la sociedad moderna, solamente la sociedad surgida a partir del siglo XIX, muy acotada la sociología. Del siglo XVIII, surgida del siglo XVIII con la revolución industrial,
y la modernidad o la modernización. A partir de ahí empieza la sociología. Y entonces solamente estudia al hombre de las sociedades modernas avanzadas. Para estudiar una sociedad premoderna, ahí tenemos la antropología. Es lo opuesto. Igualmente se alimentan, ¿no? La sociología se alimenta mucho de la antropología. De hecho, todos los durkheimianos, Durkheim tiene mucho de antropología, por eso es muy bueno leerlo. Y todos los durkheimianos tienen una base antropológica increíble. También Sigmund Freud tiene una base antropológica notable, para hacer de alguna manera una especie de sociología. Más allá de que, bueno, es un psicoanalista, un psicólogo, pero tiene libros sociológicos. Freud tiene tres libros, al menos que yo he leído, sociológicos de él. Luego, bueno, la economía, tenemos ahí, politología, muy vinculada a la sociología, politología y sociología. Básicamente la politología sería el estudio del poder o de la política. Estudio de la política, y la política siempre es la búsqueda del poder. Y en politología también tenemos entonces geopolítica o política internacional. Y luego tenemos la historia, que esto va a ser interesante porque muchos la consideran una humanidad, la historia. Y aparte, realmente es la única ciencia social que viene desde la antigüedad. Es una práctica, por eso, humanística de larga data, ¿no? De 5.000 años, de 4.000 años, de 10.000 años. Y todos los pueblos han tenido historia, pero estas cuatro ciencias surgen, claro, con la revolución industrial, y son ciencias modernas. Por eso la historia es más popular que estas cuatro, ¿no? También acompaña más al ser humano, nos acompaña más en la historia del ser humano que estas otras cuatro. Aún así, la sociología tiene que trabajar con la historia continuamente, pero con la historia moderna, con la historia que más o menos empieza en el siglo XIX. Aunque también hay sociología de la Edad Media y sociología del Renacimiento, pero son más bien libros desde la sociedad moderna, que estudia una sociedad pasada, que no se estudió a sí misma sociológicamente. Sociología del Renacimiento, tengo un libro de eso, sociología de la Edad Media y algunos libros también. También alguien podría escribir sociología de los pueblos primitivos, también, para ir enganchando temas. Y también no sé si sería interesante hacer eso, porque ya es antropología, poner el nombre de sociología. Pero bueno, está bien. La creatividad humana es muy grande, así que se puede escribir casi cualquier libro. De hecho, ahora hay antropología urbana, cuando en realidad es sociología urbana. No sé si sería necesario una antropología urbana, pero hay libros de antropología urbana, claro. Tratan de buscar lo primitivo en la sociedad moderna. Eso parece interesante. Pero igual creo que sigue siendo una sociología urbana, con una base antropológica como la que tiene Durkheim, y o la que tiene o que tienen los durkheimianos, que hacen también sociología de la religión. Durkheim le daba mucha importancia a la religión, que es algo que nos acompaña también desde tiempos primitivos. Pero bueno, hay antropología urbana, que bueno, no puede competir, me parece, contra la sociología urbana. Vamos a decir entonces, esas son básicamente las 5. Bueno, geografía vamos a poner. Esto es interesante también porque geografía, porque la geografía, lo primero que uno dice es que sí, es una ciencia natural, porque estudia el planeta Tierra, pero la geografía es una ciencia social porque la geografía siempre está estudiando el impacto que tiene la vida humana sobre el planeta Tierra, y sobre los elementos naturales como los ríos, los animales, las plantas, el medio ambiente. Entonces es social porque el hombre modifica su geografía continuamente. Entonces una colina
para la geografía una colina no la puede estudiar si no estudia al ser humano cómo está, qué vinculación tiene con esa colina. Por ejemplo, podrían vivir ahí. Podría vivir ahí que la clase alta o podría vivir la clase baja. Eh, También la geografía tiene esos lugares y esos mares y esas vistas espectaculares donde se asientan seres humanos por alguna razón. Entonces ahí nos lleva a algo social, por eso la geografía es una ciencia social, en un gran porcentaje, pero que tiene más que tiene la geografía, que también es una ciencia natural. Por eso acá le podemos decir, a la geografía la podemos llamar también una ciencia socionatural, así le llama Bunge también, a la geografía, una ciencia socionatural. Pero en las cátedras la caracterizamos de ciencia social, justamente por el impacto del ser humano sobre el planeta. Los ríos, por ejemplo, son naturales. Ahora el uso de los ríos ya no, porque están modificados por el hombre. El hombre cuando los ocupa los modifica. Así que habría que hacer una geografía no social, debería ser solo una geografía de espacios no habitados por el hombre. Entonces ahí le quitamos el elemento social del hombre. Contrario a la geografía, entonces sería la geología. Cuando es y acá vinculamos geografía y geología. La geología sería, podemos decir, geografía sin hombre, sin ser humano. Cuando en la geología, en el estudio de la geología aparece el ser humano, se convierte en geografía. Y la geología, sí, evidentemente, ahí estudiamos las capas terrestres, los mares, sin la interferencia del hombre. Entonces, bueno, la geología entonces sería una ciencia natural, la geografía una ciencia social para empezar, y le podemos decir socionatural. Luego, la economía no tiene nada de ciencia natural, evidentemente. La antropología también es lo otro que me faltaba, decir que también la antropología es una ciencia socionatural, porque la sociología a veces se convierte en estudio del hombre primitivo, pero no de su cultura, que es social, sino de su evolución biológica. Entonces en ese momento se convierte en natural. Cuando la antropología empieza a datar huesos humanos o huesos o construcciones humanas de civilizaciones o culturas desaparecidas, y empieza a datarlas, ahí se vincula con él las ciencias naturales, ¿no? Porque ahí ya hay una precisión, una búsqueda de la precisión de datar esos hechos de manera natural. Tenemos que saber si sucedieron en el año 5000 a.C., 10.000 a.C., 15.000 a.C., y para eso aplicamos métodos de la ciencia natural. Y eso está, bueno, el famoso carbono 14 para medir la antigüedad de la vida orgánica. Bueno, y luego también la arqueología también es una ciencia natural, la arqueología, que es una rama de la antropología. Por eso acá en antropología básicamente es antropología cultural, lo que es social. O si no, la etnología, que sería lo mismo, etnología y antropología cultural. Y luego, bueno, vamos a las humanidades, que son las más viejas de todas. Porque acá tenemos la religión y la teología. Teología, religión o teología. Después tenemos el arte y todas sus variantes. El arte y todas sus variantes, ahí ya incluimos evidentemente la literatura, la teología, el arte. También para muchos la historia también es una humanidad, porque como trata de hechos pasados, el historiador inventa mucho y se surte mucho del arte, de la historia del arte, y también se surte mucho de su imaginación literaria para llenar los datos. Incluso no hay pruebas de que un historiador no invente, y después ese invento de un historiador se transforma luego en fuente. Entonces, como es un tiempo pasado, es un hecho fáctico, pero pasado, entonces pasa a ser casi un hecho mental, abstracto, ¿no? Si bien
podemos datarlo con ciencias naturales si tratamos específicamente de la muerte de Sócrates, por ejemplo, y ahí podríamos encontrar algún elemento que nos hable de en qué año vivió, en qué año murió, etc. Igual de él hay registros, pero en ese caso se volvería una ciencia natural, con algunos elementos de ciencias naturales y se acercaría a ciencias sociales. Pero cuando el historiador inventa con imaginación literaria, que es lo que hacen los historiadores continuamente, es por eso que muchos lo consideran una humanidad a la historia. Porque aparte se hace sobre documentos que no se sabe si son fidedignos, sino que no trata sobre los hechos, sino sobre documentos escritos. Y los documentos son fuentes de hechos que no podemos comprobar. Entonces, sin duda tiene mucho de ciencia social la historia. No hay una gran capacidad para inventar lo que uno quiera, pero hay siempre espacios donde se puede inventar. Por eso, bueno, la historia, por eso políticamente se maneja mucho y se la manipula con finalidades políticas porque se la puede llenar, sin duda. Es una materia que se la puede llenar. De hecho, en Uruguay, por ejemplo, hay una Artigas para todos, ¿no? Para los radicales de izquierda, para los fascistas, para el establishment moderado, también existe una Artigas, ¿no? Hay una Artigas casi para todos. Justamente por este factor literario que tiene la historia, artístico, de libre interpretación. Así que, bueno, vamos a por ahí la historia, entonces teología, arte e historia. Entonces ahí, bueno, ponemos literatura también, lo especificamos por si alguien no literatura, por si alguien no está al tanto de que acá ya está englobado. Y luego, bueno, y por supuesto la filosofía, que es la que me viene. La filosofía la podríamos poner incluso acá, porque es la madre de todo, ¿no? También podría estar arriba la filosofía. Es el origen de la biología, la física, la química, la matemática. Todos los que hicieron matemática, lógica, biología, astronomía, empezaron primero con la filosofía. Una característica de las humanidades es que no buscan la verdad, como la ciencia, no buscan la ciencia ni la verdad. No buscan la verdad. No buscan la verdad, sino, vamos a decir, la expresividad. La expresividad humana, bailar, por ejemplo. No busca la expresividad. Un baile que represente la cultura en la que hemos nacido. Busca algo, la expresividad. Incluso la poesía no tiene las reglas de la ciencia. Se puede tergiversar, mentir, cambiar, se puede idolatrar más de lo que en los hechos sería prácticamente posible de idolatrar a un ídolo. Se lo puede agrandar. Y estas, en cambio, bueno, buscan la verdad, las ciencias, ¿no? Aunque no lo encuentren, buscan la verdad científica, son científicas, buscan la verdad. Así que serían científicas, ciencia, búsqueda de la verdad, humanidades, no, hay una libertad completa en ese sentido y no se busca la verdad, sino la expresividad. Acá se me está terminando el tiempo y quería agregar algo, pero me quedan 19 segundos. Solamente una caracterización. Bueno, lo natural y lo biológico, podemos poner. Esto estudia lo natural y las ciencias sociales, lo social. Ya está, muy simple. Lo social y lo natural. Y acá podemos poner lo expresivo y acá lo ideal. Lo ideal y lo expresivo. Y ya está. Y ahí terminamos.